Dios, te damos gracias esta mañana por tu misericordia y tu mensaje para nosotros todos los días. Gracias por la vida que tenemos ahora, no solamente vida física, sino también vida espiritual, una vida en Cristo que nos asegura estar por la eternidad en tu presencia, mediante su sacrificio, mediante tu gracia y por la fe que tenemos en él. Te pedimos que todos los que estamos aquí puedan tirarme de ese compromiso, ese deseo de seguirte, y que el mensaje de vida hoy toque nuestros corazones para ver reflejado esto en la iglesia, en la familia, en la sociedad y donde quiera que tú nos pongas. Te damos gracias y te pedimos todo eso en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, no va a ser una predicación como siempre, es un tema que voy a presentar aquí. ¿Por qué este tema? Porque la educación cristiana es la única que puede transformar la vida de las personas a través del Espíritu Santo. Y quien lo hizo y quien cambió la vida de todas las personas está cambiando las nuestras, Jesucristo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno nota que Jesús se comporta en la Biblia diferente a como a veces nos comportamos los cristianos. Puedo decir que los cristianos, cuando vamos al templo, ya hemos hecho un gran esfuerzo, y es cierto, un gran esfuerzo, y tenemos que vencer dificultades. Pero si ustedes leen la Biblia, Jesús no nos llamó solamente a hacer esfuerzos para ir al cielo. Si ese es el Evangelio, pues no es, así no es. Una iglesia que no aprende, una iglesia que no crece, está destinada a morir, porque no se reproduce en sí mismo, los discípulos no crecen. Y curiosamente ustedes pueden ver muchas justificaciones. Por ejemplo, personas que están en un templo, ya no les gusta y se van a otro, ya no les gusta y se van a otro. Y podemos ver personas que no llegan a crecer espiritualmente, que están dentro de la iglesia y todavía dentro de la iglesia existen conflictos al interior, como pasó en la iglesia primitiva. Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia debe continuar igual? Estando juntos sin hablarnos, estando juntos sin salir a compartir el Evangelio, estando juntos y pues cansándonos, viniendo cada que podemos y queremos, y no nos vamos de paseo y salimos en las fotografías. O no sé, hay muchas preguntas que responder por el día de hoy. Este tema, Discipulado que Transforma, tiene el propósito de señalar cómo el crecimiento aparece, iba a marcar bueno, al menos ya. El propósito entonces es alcanzar la madurez en Cristo acompañados. Ahora, este tema tiene el propósito de que ustedes y yo tengamos el deseo de alcanzar la madurez. En la anterior, en esta, yo puedo ver aquí cómo apenas ha salido la plantita y acá ya está desarrollándose. Este también refleja cómo es la iglesia. En la iglesia habemos miembros que estamos aquí y habemos miembros que estamos acá. Sin embargo, Jesús no solamente se pone contento cuando las plantas han llegado a su desarrollo máximo, sino, ustedes recuerdan la parábola de la higuera, que Jesús tuvo hambre, fue a la higuera y no encontró fruto. Es una higuera que esperaba que tuviera fruto. Entonces, no solamente llegar a ser grandes, sino a reflejar y a ser como un árbol
que da fruto y del cual pueden tomar otras personas. Los primeros que nos conocen cómo somos es la familia. Entonces la familia tiene que percibir esto. Entonces queremos hablar de que a través del discipulado, a través del estudio de la Biblia en pequeños grupos, va a ser lo que transforme a las personas. El estudio de la Biblia, la meditación, la oración. Entonces yo puedo ver entonces que aquí dice alcanzar la madurez, crecer y desarrollar fruto. Y cuando dice acompañados, es porque Jesús no fue solo, el maestro no estuvo solo, él se hizo acompañar. Y esto vamos a ver algunos pasajes. Y quisiera ver el que habla su Biblia. Ustedes van a buscar su Biblia, y si no tienen Biblia, no vamos a cambiar la presentación para no perdernos mucho. En el Evangelio de Juan habla de los primeros discípulos de Jesús. ¿Y cómo sucede esto? En Juan capítulo 1, versos 35 en adelante dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos cómo Jesús empieza a recibir a las personas, y una característica es que las personas lo buscan. Es el deseo de la persona buscar a Jesús. Nadie lo escribió, nadie lo articuló, nadie los obligó, y ellos buscan a Jesús, y él contesta: vengan y vean. ¿Qué quiere decir? Que estar con Jesús significa observarlo constantemente, estar donde Él está. Cuando usted viene, dice, no lo pueden hacer a larga distancia, no pueden ustedes estar como de lejos, ¿verdad? Quiero que vengan conmigo. La relación entre un maestro y un discípulo en los tiempos de Jesús es una relación continua, una relación de yo acepto que Jesús sea mi maestro, yo soy su discípulo y yo tengo tiempo para Él. Entonces, una característica es que tenemos que estar acompañados, y Jesús nunca quiso que estuviéramos solos, ni entre nosotros, ni sin Él, por supuesto. Y yo puedo ver también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 6, que Jesús tomó un tiempo para orar. 6:12 al verso 15. Dice así: en aquellos días fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y cuando ustedes ven aquí la lista, es que primero pasó tiempo orando, pasó la noche orando, y de entre todos los que ya le seguían, escogió a 12, a los cuales les llamó también apóstoles, que la palabra apóstol significa enviados. Entonces él los había escogido para que fueran enviados. ¿Enviados a qué? A hacer las tareas que él les pedía, y que se encuentran en Lucas capítulo 9, versos 1 al 6. Dice así: Lucas 9, del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
autoridad sobre todos los demonios y para sacar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, entrad primero contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Estos discípulos escogidos, que ahora llaman apóstoles, son enviados a hacer una tarea, a hacer la predicación del Evangelio, del reino, y también a orar oración, y en oración a veces las personas eran sanadas. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Que los discípulos estaban al pendiente de lo que Jesús dijera y lo obedecían, porque era su maestro. Ahora en este tiempo la iglesia tiene que desarrollar lo mismo, porque yo puedo ver en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21, que Jesús, que fue enviado, también nos está enviando a nosotros ahora, ¿verdad? Ahora es un versículo que nos enseña que envía así, San Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces Jesús dice: yo te he enviado por el Padre y ahora yo los envío a ustedes. A los 12 apóstoles estaban cercanos a ellos, y ustedes podrán decir: ¿y nosotros qué? Estamos en esta ciudad. Pues también la gran comisión, que la vamos a ver al final, para recordar, nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Esto es, nosotros a través de una serie de personas que hablaron de Cristo estamos aquí. Cada uno puede recordar quién llevó a Cristo, quién llevó al conocimiento de Cristo. Entonces yo puedo ahora hablar también, cuando yo digo quiero ser discípulo de Cristo, ¿qué implica? Ser discípulo de Cristo tiene un costo, tiene algo que implica, hay implicaciones en decidirlo, y es ahí donde entonces la iglesia va a tener que pensar en estos costos, en estas necesidades, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Si no, seremos como personas que estimamos a Cristo y nos gusta su mensaje y sentimos la bendición de que sea nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor, porque no nos lo dejamos que nos mande. Hacemos nuestra voluntad en un mundo que necesita a Cristo, necesita el mensaje de salvación, y hacemos lo que queremos, y cuando tenemos tiempo hacemos lo que Él quiere, y pues ahí están las expresiones de decir: no tengo tiempo para eso, busque a otro, yo no puedo. Y los hospitales están llenos de enfermos, las cárceles, los centros de rehabilitación, las plazas, y sobre todo donde está el origen, los hogares. Entonces quisiera que ustedes pensaran cómo llegar a esos lugares y que la palabra de Dios permanezca. ¿Qué implica? Implica, uno, aceptar el llamado. En Mateo 16, 24 al 26, vemos aquí cómo Jesús llama. Mateo 16, 24 al 26. Y este es el llamado que hace. Esto implica. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí nos está hablando claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo. Hermanos, esto tiene implicaciones reales para nuestra vida diaria. La primera cosa es con nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es de dejar de
pensar como yo quiero pensar. Yo quiero conocer a Jesús para pensar como Él piensa. Y en el matrimonio tiene que haber una relación de conocimiento. Y esa relación de conocimiento, yo sé lo que va a pensar mi esposa, yo sé lo que va a pensar mi esposo, si hago esto, digo esto. ¿Por qué? Porque tenemos años de vivir juntos y sabemos cómo va a reaccionar. Sabemos que se puede enojar, sabemos que se puede poner feliz. Pues miren, Jesús quiere que sepamos cómo Él va a reaccionar cuando Él nos pide que hagamos algo. Y a diferencia del matrimonio, Cristo es el que manda. Tenemos problemas en la sociedad ahora porque el macho manda. El hombre macho es el que dice, no hagas nada a la mujer. Sí, claro, un problema que después atrajo a lo contrario, el feminismo. El feminismo, entonces, a la femina que a veces le dicen, también manda y dice, no me dejo, ¿y qué? Haz lo que quieras y te meto al bote. Existen las dos posiciones que están dañando la sociedad y destruyendo inclusive los negocios y dividiendo los matrimonios. Entonces, en Cristo no debe haber ni machos ni feminas, debe de haber un sometimiento total a Cristo. Por eso dice, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Yo soy el que voy a mandar, niégate a ti mismo, siendo hombre, siendo mujer, no eres tú quien va a mandar, siendo esposo o esposa, no eres tú quien va a mandar, voy a mandar yo. Entonces el llamado es un llamado real para que nosotros lo consideremos. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Por eso, ahora que nadie está obligado, hay personas que pueden decir que son cristianos y hacen lo que quieren. Bueno, pues a nadie le cae un rayo y se muere por andar diciendo que es cristiano y andando haciendo cosas malas o no haciendo su voluntad, que es lo mismo. Entonces, dice, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y habla obviamente, de compromiso y de batallar en esta vida con esta carga que tenemos en este cuerpo, que no quiero obedecer a Dios. El bien que queremos hacer, no hacemos. Y el mal que no queremos hacer, hacemos. Y nos da problemas eso. Pero tampoco podemos decir que el Espíritu Santo no obra en nosotros y nos da amor, gozo, paz, paciencia. Es una verdadera lucha que todos los cristianos padecemos. Quiero hacer el bien, pero me sale el carácter. Tenemos que orar a Dios para que salga el carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego una reflexión acerca de ganar el mundo y perder el alma. Hay personas que billetito, 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 casa, 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 o carro, 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 muchas cosas, materiales, más estudios, todo eso, o sea, está bien. Nadie dice que no lo haga. Lo que Dios quiere es que todo eso que tenemos lo pongamos a su servicio. Y en la justicia podemos ver en Hechos de los Apóstoles cuando se convierten como 3,000 personas, que los que tenían recursos ayudaban a los que tuvieron que quedarse a ser discipulados durante un tiempo. Entonces los terrenos se vendían, las casas se vendían para ayudar al discipulado de los que habían creído. No era que los ricos se hacían más ricos, sino que los ricos ayudaban a los que tenían necesidad para su entrenamiento y su enseñanza en Cristo, y después se fueron, después continuaron su vida cristiana de donde habían venido. Yo puedo ver entonces como otra cosa que necesitamos es orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí está una clave muy importante en nuestra vida cristiana, que a veces queremos orar como dándole órdenes a Dios. Dios, bendíceme en mi trabajo, Dios, bendíceme en este viaje. O sea, le damos órdenes a Dios. Yo pregunto, ¿Dios está para que le demos órdenes o está para que lo obedezcamos? Si Dios quiere, Señor, llévame a tal ciudad y haré este trabajo. Si Dios quiere. Y cuando estamos en sintonía con Dios a través de la oración, yo puedo hablar con Él y Él puede hablar conmigo. Yo hablo con Él con mi voz, con mis necesidades, con mis limitaciones. Pero también Él habla a mí a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Nosotros no creemos en las corazonadas, que sentí como que Dios quiere que haga esto.
No, ni las chiripadas. Confiamos en que el Espíritu Santo y su palabra nos van a guiar. Entonces, un discípulo tiene que aprender a depender de la oración. Tiene que aprender, porque no sabemos. Lo que sabíamos que era oración es repetir muchas palabras, repetirlas, y como fuera. Entonces, la oración no es así. Ahora, si mi oración no trae resultados, tenemos que pensar que es la voluntad de Dios no responder, o podemos pensar que nuestras oraciones están detenidas por nuestro propio pecado. Eso lo tenemos que pensar. Si estamos con Dios, pues podemos descansar de que Dios va a responder cuando Él quiera. Y luego también tenemos ahora ya el proceso práctico. El proceso práctico es que si en la iglesia queremos empezar a tener resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. No diferente a Jesús, sino al contrario, igual a Jesús, pero diferente a lo que hemos hecho. Diferente a lo que hemos hecho. Entonces, para eso se requiere entrenamiento. Así como Jesús tuvo tiempo con sus discípulos y después que los escogió, duró 3 años con ellos. 3 años. Y los discípulos pasaban mucho tiempo con él, le hacían preguntas, discutían entre ellos y Jesús los corregía. Y luego Jesús logra que estén reunidos con él, aunque lo dejan al final de su muerte. Pero lo queremos transportar a nuestra vida como iglesia, y queremos hacerlo mediante una reunión semanal durante 12 a 14 meses, una duración de 1:30. Ustedes dirán, ¿con quiénes? Bueno, vamos a continuar y vamos a responder la pregunta. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un estudio temático de la Biblia. Un estudio temático significa tomar los temas principales de las Escrituras para enseñarlas de manera cercana. Muchos de nosotros creímos en Cristo, y algunos ya llevamos muchos cursos, inclusive discipulados, pero tal vez no estamos dando el fruto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no fuimos enseñados a dar fruto, a multiplicarnos. Y tal vez otros están apenas ingresando y no saben de esto. Dicen, pues yo apenas estoy viniendo, no sé qué es el discipulado y cómo se hace. Bueno, la verdad es que aquí tenemos que estudiar. Es bueno tener el interés, es bueno tener el llamado, pero hay que preparar, hay que estudiar la palabra. Por eso Jesús les enseñaba, y les enseñaba muchas veces. Ustedes recuerdan el Sermón del Monte, ¿verdad? Y las enseñanzas de las parábolas, y las enseñanzas en contra de los fariseos no hacían la voluntad de Dios, a pesar de que decían que la hacían. Bueno, el estudio temático de la Biblia hay que hacerlo, y también vamos a seguir un material de estudio sobre el discipulado. O sea, nuestra base principal es la palabra de Dios. Y vamos a tener 2 libros de guía a través de un hermano que se llama Gregory Oden, y que hizo el libro y luego el manual. ¿Qué quiere decir esto? Que él había participado en congregaciones también, pero un día en sus estudios le pidieron que hiciera algo diferente a lo que hacía su iglesia normalmente. Entonces él dijo, ¿qué es diferente? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a aprender como Jesús lo hizo, el modelo de Jesús, y lo voy a pasar a los demás. Entonces, al pasarlo a los demás, era con pequeños grupos. Jesús 3 años con 12, y Judas renunció, pecó, lo abandonó. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos aquí puse algo que es como lo que contiene el índice. Ustedes no lo ven. Bueno, los temas principales de este discipulado es creciendo en Cristo, entendiendo el mensaje, siendo como Cristo y sirviendo a Cristo. Son bueno, ya conocí, ya acepté a Cristo, voy a crecer. Ahora voy a entender el mensaje de lo que he aprendido, y ahí vienen temas como la gracia, la redención, justificación, todo eso. Y luego va a ser como Cristo. Esto, cuando dice ser como Cristo, significa que los que vamos a discipular tendrán que ver a Cristo, sobre todo a Cristo, y también los que discipulamos tendremos que desarrollar una característica de vida que sea como la de Cristo. Entonces, vamos a tener
una responsabilidad y un gozo. Bueno, puedo ver aquí también, reflexionar cómo se aplica en la vida diaria. El propuesto de discipulado, como es cercano, hay que aprender a pensar. No se trata de repetir las cosas y pasar con 10 en un examen, sino se trata de cómo aplica eso a mi vida, cómo lo debo de vivir. Y tristemente podemos decir que hay cristianos que saben la verdad y no la hacen, y se siguen congregando, ¿verdad? Bueno, no se le va a correr a nadie, pero sí se le va a decir: un discípulo de Cristo practica lo que sabe de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Porque a través de los años bastaba con decir: quiero ser cristiano. Ah, qué bueno, me da gusto. Ah, ya quiero bautizarme. Ah, qué bueno, qué gusto. Y lo bautizamos. Y ya era un miembro de la iglesia, pero no había aprendido la palabra. Y al no aprender la palabra, dentro de la iglesia hacía y pensaba lo que quería y compartía lo que quería. Eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo: míguese a sí mismo. O sea, tenemos que aprender a pensar cómo pienso yo y cómo dice Dios que debo hacer las cosas. Y esto cuesta trabajo. Y un trabajo que no todos aceptan, pero para los que quieran aceptar va a ser una bendición, porque estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, reflexionamos cómo se aplica el conocimiento. Luego tendremos otro reto, otro desafío, que es: voy a aprender versículos de memoria de la Biblia. Voy a aprender versículos de la Biblia. Y el día de ayer, compartiendo la palabra, me decía uno: ¿y por qué me tengo que aprender los versículos de memoria de la Biblia? ¿Por qué? Le digo: pues para que las cosas, si te preguntan dónde dice, tú puedas decir a través del sistema que se implementó en la Biblia, que es tener capítulos y versículos. Ah, pero ¿por qué? Yo le preguntaría: ¿dónde vives? En la Meca. Basta con que me digas en la Meca. ¿Vives en la Meca? ¿Qué hace falta que te pregunte? ¿En qué calle vives? ¿En qué número vives? Y a veces no encontramos a las personas porque no nos dieron el domicilio correcto. Y así pasa cuando no aprendemos la Biblia a citarla y a decir de memoria dónde está. Claro que muchos nos disculpamos, decimos: es que ya tengo edad, ya no se me pegan las cosas, pero sin embargo nos organizamos para que no se nos pierdan las cuentas, el dinero, y no nos perdamos de casa. Buscamos la forma. Entonces tenemos que aprender a memorizar los versículos de la Biblia. Tenemos que desarrollar una relación transparente conmigo mismo y con otros 2 o 3. Este grupo, que va a ser formado de 3 o 4 personas, solamente uno al inicio, uno solo, va a tener que tener una relación transparente conmigo y con otros, entre ellos. Transparente significa: no va a tener nada que ocultar, no va a tener una doble vida, no va a esconder quién es a estas personas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues muy fácil, y hasta a mí alguna vez pudo haberme pasado. Timbre el teléfono, levanto y me preguntan: buenas tardes, nos estaba marcando. Sí, gracias. Y te hacen la pregunta: ¿estaba dormido? ¿Cómo se sentirá un pastor que diga que sí, verdad? Entonces, a mí me costó trabajo decir: sí, estaba dormido, porque generalmente nos da vergüenza decir lo contrario. Decir: no, no estaba dormido, no. Pues como si uno se hiciera más santo o fuera mejor cristiano si no durmiera o descansara en el día. Transparente es decir la verdad, es decir, no oculto nada. Transparente es que alguien le puede decir al otro: oye, ¿por qué si tienes un vehículo, por qué no le pones placas y pagas los impuestos? Eso es ser transparente. Decir: es que pierdo dinero. Bueno, entonces, ¿amas el dinero? ¿Me explico? Transparencia es llegar a decir la verdad como Dios quiere que la digamos. Desarrollar una relación transparente. Al concluir estos 3 o 4, serán de 12 a 14 meses, ya podrán discipular a otros y se repetirán discipular. Esto quiere decir que una persona que entra a esto no es para aprender más y saber más y tener otro cuadro de reconocimiento
dice, yo terminé un curso que se llama discipulado, y duró este tiempo. No, sino que en el inicio, en el proceso, ya al llegar, estará enseñando a otros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esos primeros, vamos a poner 4, aprenden en un año, vamos a decirles un año. Terminan el siguiente año, cada uno toma 2, vamos a ponerla más fácil, 2. Entonces, son 4 y al siguiente año van a ser los mismos 4 más 8 más. Serán 12 personas entrenadas. Al transcurso del año, cada quien va a tener 2. Entonces, le llegará el turno a quien quiera ser discípulo verdadero. Pues el que no quiera hacerlo va a poder seguir asistiendo. Y el tiempo final para ser un verdadero discípulo está en la presencia de Dios. Cuando nos preguntará, ¿verdad? Nos va a decir, pues, ¿qué hiciste con todo lo que sabías? O sea, nos llamará la atención si no estamos obedeciendo. Si estamos obedeciendo, dirá, hey, bien, buen siervo y fiel, entramos en tu Señor. Entonces la idea es que al año ya los que están siendo alcanzados discipulen otros 2. ¿Con qué? Con la misma Biblia, con el mismo proceso. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces se requiere que los que van a ser discipulados y después discipuladores deberán de escuchar la palabra de Dios. Pablo predicaba el Evangelio, entonces tenemos que leer toda la Biblia y ir creciendo en esa. Yo escucho la palabra, escuchamos los mensajes que están ahí y lo aprendemos, y eso lo encargamos a hombres fieles. Entonces ya estamos buscando a hombres fieles que posteriormente también ellos sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y saben por qué estamos aquí? Porque algunas personas fueron fieles y nos hablaron de Cristo. No perfectas, pero sí fueron fieles. Y después vimos lo que pasó y allá y acá, pero estamos en Cristo. Entonces tenemos que aprender que lo que Dios quiere es que nos multipliquemos. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos discipulando a alguien? Pues para discipular o hacer una tarea de iglesia yo tengo que aprender. Y cuando me enseñan, ahora sí ya estoy capacitado. El discipulado no es un programa. No es, vamos a hacer este trabajo y vamos a cumplir y ya tenemos tanto. No nos interesan los eventos y los números. Nos interesa que haya una relación intencional para ayudar a madurar. Nos interesa. La maduración es difícil, no es fácil. No es fácil. En la casa hay un arbolito que sus ramas desde el inicio estaba ladeado, se fue corrigiendo, pero sus ramas tienen totalmente a irse para abajo casi. Y una de las opiniones era, córtale las ramas y te quitas del problema. Le pregunté a 2 personas que sabían acerca de jardinería, me dijo, no le corte las ramas, se va a quedar chaparrito. Póngale una vara, amarre esa vara, esas ramas así, amarlas, y con el tiempo se va a fortalecer y va a quedar derecho. Cuando nosotros hablamos de una relación intencional para ayudar a madurar, vamos a utilizarlas. Varas o la palabra para corregir lo que se cree que está bien. Bueno, los arbolitos no dicen nada, ¿verdad? Los arbolitos ahí están detenidos, a derecho, a fuerzas, pero ¿cómo somos nosotros? Si le decimos a alguien, quiero platicar contigo porque este es un tema, pues tal vez nos va a molestar, pero necesitamos. Y ahí es donde el discípulo dice, acepto el llamado y el entrenamiento para ser discípulo. Las personas que les molesta, que les corrijan, no son buenos candidatos para el discipulado. Tienen que esperar algún día a que les guste la corrección. Y eso se ve con los hechos. Tenemos que cumplir el mandato de Jesús, Mateo 28, 18 al 20, y eso se llama la Gran Comisión. Entonces, ahí está, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra.
Y eso se llama la gran autoridad, la gran orden. Esto es lo que es Jesús. Tiene todo el poder. Tiene todo el poder. ¿Y quién tiene el poder? Él, porque Él creó el cielo y la tierra, y no vamos a hablar de eso ahorita, vamos a creerlo solamente y a recordarlo, pero Él se acerca con esa autoridad que tiene y da la orden, la gran comisión, dice ahí, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, esta iglesia, yo llegué en 1982, y hasta ahorita no hemos mandado misioneros de aquí, sostenidos, enviados, a otra nación. Tal vez a otro pueblo sí, pero a otra nación no, ni a otro estado tampoco lo hemos enviado. Entonces nos estamos quedando cortos. Si dice ir a ser discípulos a todas las naciones, pues no estamos cumpliendo. Y ya empezamos ahí a pedir perdón. Señor, perdónanos, porque desde el 82 hasta el 2023 no estamos cumpliendo esta tarea. Yo no puedo vivir ahora tan tranquilo y decir, bueno, es que así es la iglesia. No, Señor, ese no es el modelo de Jesús. Tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Y discípulos, repito, son aquellos que han aprendido a escuchar la palabra, se han preparado, y cuando han aprendido la palabra, cuando están dispuestos a obedecer, cuando saben lo que van a hacer, entonces son bautizados. También llegamos a cometer esa actitud que se comete en muchas iglesias, que en cuanto la persona cree, se usa el versículo fuera de su contexto, ¿verdad? Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces lo usan. Pero ¿saben qué? Esa persona venía de Jerusalén, venía porque conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento. Y un pasaje que cita, del cual ahí Felipe interviene, es Isaías. Entonces no era un ignorante, no era uno que venía de otro lugar, era un eunuco, sí, un etíope, pero conocía la palabra, no era alguien que decía, a mí me quiere bautizar por favor porque creo en él. A ver, y le hacía preguntas y no salía con sus cosas, no estoy de acuerdo, yo no pienso igual. Pues una persona que no piensa igual, que no acepta la palabra, no se va a bautizar, simplemente, no tenemos que discutirlo. Simplemente no estás pensando lo que el discípulo debe creer en Cristo aquí, y tú sigue tu camino, sigue aprendiendo. Pero no tenemos por qué dar a toda la población la idea de que es una persona cristiana, cabal, que tiene deseos de sujetarse al Evangelio. Esos tiempos pasaron. Y después, con el bautismo, no se termina el proceso. Ahí viene otra vez el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, continúa la enseñanza. Continúa la enseñanza, ¿para qué? Para que podamos ser discípulos. No para que ustedes, como tristemente en algunas congregaciones, hasta la silla tienes baño, o la banca. Y llegan a decirse, aquí yo me siento. Se quita, por favor. Hay cosas tan terribles como esa. O no funciona eso. Y si le dices, vamos a evangelizar, no, discúlpame, yo tengo otra actividad que hacer. Bueno, no es eso. Enseñándoles, y luego la gran promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? O sea, la promesa es que nunca vamos a estar solos. Jesús, que acompañó a sus discípulos, a sus apóstoles, y que les dio el poder para ir a sacar demonios y sanar enfermos, Él dice que va a estar con nosotros los que queramos ser discípulos guiados por Él. Bueno, yo puedo terminar aquí y decirles a ustedes, el día de hoy vamos a invitar, después de haber orado y platicado con ellos, invitar a 3 hermanos que han decidido ser discípulos, la primera generación de los que serán. Vamos si ustedes se fijan, los apóstoles tenían nombres, ¿verdad? Eran 12 apóstoles, sabemos sus nombres. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro hermano Miguel Díaz Villalobos, va a pedir que pase aquí, y también va a estar con nosotros nuestro hermano Javier Arturo,
y va a estar con nosotros nuestro hermano Juan Carlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner de pie, vamos a orar por ellos. Y voy a hacer de alguna manera que aprendí de esto, revisé y ahora lo voy a compartir con ellos. Y voy a pedirles que se suban aquí al frente y que oremos por ellos. Amén. Y procuramos enfocar, para orar por ellos. Y hermanos, esto no es el final, es el inicio a través de un proceso de 4. Y al siguiente año, 4 por 2 son 8, ¿verdad? No, sí, somos 8. Y al siguiente año se va multiplicando y les llegará a ustedes la invitación. Mientras tanto, lean mucho su Biblia, oren y empiecen a hacer los cambios en su vida que la Biblia dice, para luego, cuando seamos invitados, volver a empezar. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra, porque Señor Jesús, tú nos enseñas a través de ella con tu Espíritu Santo, y podemos ver en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, que tu deseo es que todas las naciones sean bendecidas por medio de la fe de Abraham. Y nosotros ahora en Cristo somos también hijos de Abraham. Señor, queremos suplicarte que tú bendigas el inicio de estas tareas en la congregación, para glorificarte, para aprender de ti, para ser moldeados todo nuestro ser en la forma que tú quieres que seamos. Te pedimos perdón por aquellas cosas que no hemos hecho y ahora estamos dispuestos a iniciar esta etapa todos juntos en oración, unos por otros, aprendiendo de tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo otra vez, y también a los 4 que estamos aquí, que seas tú, Dios, quien nos dirija a través de tu Espíritu Santo. Que Dios nos haga sensibles y que podamos hacer tu voluntad todo el tiempo para que únicamente la gloria sea para ti y para que más personas lleguen al conocimiento de tu palabra. Señor, sabemos que habrá localidades, habrá otros estados y si tú quieres día, habrá otro país al que podamos apoyar y enviar a que tú has llamado para que sea alguien que comparte el Evangelio. Ayúdanos, Padre, a iniciar y a terminar este trabajo de preparación para ser discípulos y hacer discípulos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Empezamos, hermano. Dios los bendiga. Muy bien. Puedes sentarse, hermano.